Hola a todos y bienvenidos a un nuevo matinal Mi Trading. Me adelanto un poco con un tema, ya que seguramente la semana que viene la mayoría estará ocupado con las vacaciones de Navidad y claramente esta es una semana importante. Sabemos que tenemos la Reserva Federal, la caducación técnica de opción y futuro. Como tal, será una semana bastante intensa, pero claramente me adelanto un poco porque muchos se hacen la pregunta, ¿no? Si durante las vacaciones se puede hacer trading o se puede ganar dinero, ¿no? Porque sabemos que las fiestas como Navidad, Semana Santa, representan siempre un momento de ocio y relajación para la mayoría de nosotros, ¿no? Porque se dedica a la familia, a otra actividad que nos encantan. Pero es justo decir que Gordon Gekko en su película Wall Street decía que el dinero nunca duerme, ¿no? Entonces la idea es ver si podemos explotar esas vacaciones. Se llama, eh, lo podemos llamar largo durante las vacaciones, ¿no? Prácticamente una estrategia que se puede aplicar propio durante la vacación de Navidad, donde el mercado tiende normalmente a subir, ¿no? Porque normalmente el comportamiento del mercado en esta fase del año es alcista y normalmente se debe a la proximidad a las vacaciones. Hay mucho más optimismo, los operadores arreglan las carteras para presentar mejor resultado a los clientes, los consumidores gastan mucho más y digamos en general un optimismo donde decimos somos todo más bueno, ¿no? Como tal, la idea es entender un poco si esto se puede hacer, como tal estudiamos un poco dónde podemos aplicar ese tipo de largo. Normalmente, obviamente, serían los índices americanos, el alemán, etcétera. Japón, por ejemplo, digamos, incluso España. El problema que si el índice se mantiene bien y, por ejemplo, utilizamos una media móvil a 200, por ejemplo, podemos tener una idea si las indicaciones alcistas pueden seguir. El problema es entender un poco cuándo hacerlo y cómo hacerlo, porque luego se trata de una pequeña especulación. Este es un año un poco peculiar porque hemos llegado a tener un año súper alcista, se han batido todos los récords posibles e imaginables y no parece que esta cosa puede parar, ¿no? Como tal, obviamente esto no significa que no puede bajar el mercado o llevar sorpresa, pero la idea es ver un poco ese famoso rally de Navidad, cómo funciona. Que aquí hay una narrativa enorme. Se habla un montón, pero el 99% de la persona no sabe cuándo realmente es y cómo funciona. Y de allí viene la idea de poder hacer algún tipo de operativa, ¿no? Sabemos que este acontecimiento de Rally Navidad referido a la subida de los últimos días del año. Tenéis en cuenta que las opiniones son contrastadas porque te dan diferentes temporalidades y para que entendáis, el rally de Navidad simplemente, primero, no es el rally que empieza en octubre normalmente, pero vamos a intentar explicar todo, ¿no? Sabemos que esta temporada la bolsa sube a final de año y como tal, tenéis en cuenta que esa duración y comienzo tiene diferentes variables, ¿no? La mayoría de los analistas lo ven como una fase estacional, otros pero lo utilizan para recalcular las carteras. Como tal, la intervención es más común. Empezamos sobre lo que se dice normalmente. La Navidad empieza en octubre, por ejemplo, ¿no? Siempre esta idea está vinculada al principio del famoso ciclo de Wall Street, ¿no? Que normalmente va de octubre a marzo y representa la fase más alcista del año, ¿no? Como tal, esto porque se vuelve del verano, la liquidez es poca, hay muchas manipulaciones, después de la caída típica de septiembre se vuelve a subir, ¿no? Como tal, el periodo octubre-diciembre es donde el mercado tiende a subir más porque la empresa publican su resultado, entran a compra de fondo y retail, etcétera. Y en esta fase normalmente, por esa motivación, el mercado tiende a ser más optimista y muchos inversores se posicionan por el nuevo año. Otra interpretación te dice que el Rey de Navidad empieza el 16 de diciembre
inmediatamente después de la distribución de la ganancia que hacen los fondos de inversiones. Como tal, como los fondos cierran la- el ejercicio fiscal normalmente a principios de diciembre, van reequilibrando la cartera y distribuyen beneficios a los inversores. Y claro, esto genera normalmente un flujo de capital hacia el mercado y eso aumenta el precio de las acciones. Luego hay la interpretación más correcta, en mi opinión, que el rally de Navidad es después de Navidad, que es un fenómeno limitado al último día de diciembre y los primeros días de enero. De allí llega la atribución de este fenómeno. ¿Por qué yo estoy más de acuerdo con este tipo de interpretaciones? Simplemente un estudio estadístico demuestra históricamente que históricamente los mercados en esa fase, en los últimos 5 días de diciembre, los primeros 2 días de enero, el mercado tiende a subir. Y se llama efecto de fin de año, también lo llaman así, y podría estar relacionado con varias razones, que el humor durante las vacaciones, la reapertura de las posiciones de los fondos. Yo personalmente siempre me he orientado más a esto porque es propiamente una fase estadística temporal referida a la temporada de Navidad. La otra son fases más, cioè la de anteriore è una fase tipica por razones fiscales y la de octubre empieza otro tipo de ciclo. Obviamente aquí cada uno puede decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero es justo que vamos a tocar todos los puntos, porque yo el Rey de Navidad siempre lo he visto como esa fase que empieza a partir del 26 de enero, de diciembre, normalmente hasta los 2 3 de enero, porque luego hay otra cosa que se llama January Effect, el efecto de enero, que donde la primera semana de enero si era positiva, el mes de enero será positivo. Volveremos sobre ese punto. Como tal, ¿por qué ocurre este rally? Hay diferentes factores. Vamos a probar otra vez a nombrarlo en una lista para que sea un poco más claro. El optimismo navideño, como he dicho, el espíritu festivo, los gastos, aumento de la compra, etc. El reequilibrio de cartera, como tal, esto lo hemos dicho, pero lo recordamos porque es una cosa probablemente técnica, tiene que ser a posiciones, distribuir beneficios, y pues eso aumenta el volumen de negociaciones y los precios de la acción. Y también el cierre de posiciones cortas. ¿Qué significa? Algunos inversores obviamente a lo mejor están con una cartera donde tienen alguna posición corta que tiene que cerrar para liquidar la cartera, contribuye aún más a un impulso alcista. Pues obviamente el efecto fiscal, que claro, repito, al final de año hay que vender para pagar impuestos y como tal, no, obviamente no estamos hablando de toda la cartera, pero es un reequilibrio que hay que hacer como tal. Esto respalda el volumen de negociación. Llegado a entender esto, ¿cómo vamos a invertir durante el rally de Navidad? ¿No? Obviamente no podemos garantizar que ocurre todos los años, sin embargo, pero, como he dicho, esa posible tendencia alcista y como el mercado debería estar con algún movimiento rápido al alza, seguramente puede ser interesante. Por ejemplo, una idea sería comprar acciones de baja volatilidad, ¿no? Por ejemplo, si no queremos comprar directamente el SP porque los márgenes son muy pequeños, ¿no? Podemos comprar acciones estables, ¿no? Por ejemplo, acciones que a lo mejor no han subido mucho, que tienen un riesgo reducido, sobre todo bienes de consumo, por ejemplo, también la tecnología, no toda, pero por ejemplo, ahora que llegará MicroStrategy al interior del Nasdaq, puede ser una oportunidad, ¿no? Porque el Bitcoin sigue subiendo, a lo mejor volveremos sobre el tema de MicroStrategy, la estrategia de Saylor, que es muy interesante y muy inteligente también. Pero, por ejemplo, hay oportunidades de este tipo. O, por ejemplo, centrarse en los ETF que podemos a lo mejor empezar a comprar determinados valores, empezar a hacer una cartera diversificada sin centrarse en un instrumento individual. Y obviamente podemos seguir, por ejemplo, algunos movimientos volumétricos raros que podrían crear oportunidad de trading, ¿no? Habéis visto, por ejemplo, qué ha pasado con Broadcom, que ha tenido una subida espectacular, pero este es un ejemplo de cómo la cosa puede ser interesante. Son ideas, obviamente, pero claro, luego hay que ver cuál es realmente un instrumento que puede ofrecer oportunidades, ¿no? Puedes usar indicadores de fortaleza y cosas de este tipo que pueden ayudar. Como tal, ¿cuál es la conclusión de todo? ¿El rally de Navidad es una certeza? En realidad no, es una de las fases más esperadas por los inversores. Si es un fenómeno recurrente porque lo basamos en datos estadísticos, por eso yo he dicho siempre
que al final del año nadie te puede garantizar, ¿no? Porque la estadística te ayuda a hacer un análisis de escenario correcta, pero no hay ninguna garantía que cada año un fenómeno se repita igual, ni que produzca una ganancia significativa. Probablemente el mercado puede quedarse tranquilamente lateral, o incluso hacer algún repunte a la baja porque ha subido todo el año y puede haber manipulaciones. Esto lo podemos tener en cuenta. Como tal, recordamos siempre que A, no es que ahora pasaremos toda la Navidad delante de un ordenador, porque esto no, lo que he dicho al principio no implica que si el dinero no duerme nunca, tú tienes que estar todo el día delante de una pantalla y destrozar ese momento muy importante de un punto de vista familiar y religioso. Y significa simplemente que se podría pasar unas horas, monitorear este tipo de oportunidades y hacer un trading semanal, por ejemplo, con alguna oportunidad, ¿no? Obviamente esto implica un riesgo porque yo quiero que quede claro que la mayoría de las personas a lo mejor no están preparadas por unas situaciones de este tipo, se dejan pillar un poco porque están en casa o están un poco más relajados, empiezan a operar, luego hacen desastre y se te arruina el fin del año y las vacaciones. Eso es lo que quiero decir. Intentamos pillar este pequeño vídeo como una sugerencia para buscar oportunidades, pero solo si hay y si tenemos obviamente conciencia de lo que podemos invertir y de la gestión de riesgo. Destrozarse la mente en la fiesta, porque quizás que queremos hacer, porque la idea de Rally Navidad no es que vamos a hacer el golpe súper de fin de año, ganamos millones, stop. Es una cosa que puede ofrecer oportunidades, pero siempre en el círculo de que es una ventana temporal estadística interesante para ganar algo. Ma si tú este año no has hecho dinero col trading o cualquier tipo de inversión, sería mejor pasar ese tiempo no tanto a buscar el golpe final, sino a ver un poco cómo cambiar estrategia y estudio por el año que vendrá. Sin llegar al principio del año con las proposiciones que no sirven para nada, sino trabajar al día a día sobre lo que tú quieres cambiar de tu inversión y de tu eh, deseo para ser un mejor inversor o mejor trader. Yo creo que eso es la cosa, el mensaje que yo quiero que se quede bien y obviamente por un tema obviamente conoscitivo era normal ofrecer una visión de este fenómeno que no se conoce muy bien. Pero de todas formas volveremos sobre esta tipología de temática. Tendremos mucho que comentar la próxima semana. Os invito obviamente a leer los artículos del Periscopio. Estamos publicando cosas muy interesantes y nos vemos obviamente con el podcast del martes con nueva información siempre interesante y útil para quien quiere profundizar en el mundo de la inversión. Os deseo una grande semana de trading en esta última grande semana explosiva con tantas noticias y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego.